hizo un primer taller para el tema y esto simplemente, esta ruta para mostrarles todos los espacios que se tuvo de discusión para poder llegar en noviembre del 2018 a contar con la decisión 14.8 y también en 2019 a tener publicados unos lineamientos que se dan desde la UICN para poder identificar estas medidas. Entonces, ¿a qué invita la decisión 14.8? Luego, pues, de estas discusiones que se dieron entre diferentes países miembros del convenio y también, pues, con el aporte de los expertos de diferentes organizaciones agrupados en la UICN, esta decisión alienta a las partes y a otros gobiernos y organizaciones pertinentes, en colaboración con pueblos indígenas y comunidades locales, a aplicar el asesoramiento científico y técnico sobre las OMEC. Entonces, importante resaltar que esta decisión adopta una definición, establece los criterios para su identificación, le pide a los gobiernos que identifiquen las OMEC dentro de su jurisdicción y además que se haga un reporte al Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación para que se incluya en la base de datos mundial de OMEC, que es una base paralela que se crea a la de áreas protegidas que ya existe para poder reportar este tipo de iniciativas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre OMEC y área protegida que se estableció para poder trabajar la definición? Las áreas protegidas generalmente tienen un objetivo principal o primario de conservación in situ de la biodiversidad, es decir, están enfocadas a cumplir con ese objetivo primario de conservación. Las OMEC, por el contrario, pueden tener un objetivo primario, secundario o incluso subsidiario o no planeado de conservación de la biodiversidad, pero por lo tanto deben mostrar resultados positivos y efectivos de conservación de la biodiversidad independientemente de su objetivo. Entonces, pues acá podemos ver cómo podrían estar representados los diferentes tipos de OMEC. Tenemos algunos con conservación subsidiaria o no planeada, otros con conservación secundaria, otros con conservación primaria y eventualmente algunas de las OMEC que tienen un objetivo de conservación primario podrían llegar a ser áreas protegidas si, por ejemplo, alguna parte de la legislación nacional cambia o si por alguna razón pasan a ser reconocidas como tal. La definición que establece la decisión 14.8 para las OMEC es que son una zona delimitada geográficamente, que no sean áreas protegidas, que esté gobernada y gestionada de tal manera que logre resultados positivos y duraderos para la conservación in situ de la diversidad biológica, y esto incluye los servicios ecosistémicos asociados y valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros relevantes a nivel local. Eh, por lo tanto, pues vemos que hay 4 criterios específicos para que un área o un sitio sea considerada como una OMEC. Vemos acá que estos criterios tienen a su vez algunos subcriterios, como por ejemplo el criterio B, que establece que el área es gobernada y gestionada. Esto implica que el espacio debe estar delimitado geográficamente, que debe tener unas autoridades legítimas de gobernanza y además que tiene que ser un espacio gestionado, como mencionaba, independientemente si su objetivo es primario, secundario o no planeado. El criterio C establece que logra una contribución sostenida y eficaz de la conservación in situ de la biodiversidad. Esto tiene también pues una consideración y es que se deben demostrar estos resultados positivos y que estos resultados deben ser sostenidos en el largo plazo, es decir, se deben dar las condiciones para que esta área se mantenga en un largo plazo y esto implica también tener la posibilidad de contrarrestar amenazas que se puedan dar en la zona. Y como pues mencionaba también, el criterio de estar relacionado con la biodiversidad y con las funciones y servicios que están asociados a esta biodiversidad. Eh, es importante mencionar, pues como veíamos en el criterio B, un punto importante es que el área esté gestionada y gobernada. El área puede tener cualquier tipo de gobernanza establecido por la UICN. La UICN ha establecido 4 tipos de gobernanza. La A, que es ejercida por el Estado, la B, que es compartida, la C, que es ejercida por individuos particulares, y la D, que es ejercida por grupos étnicos y comunidades locales. Tenemos entonces que en cuanto a la efectividad de la conservación in situ de la biodiversidad, tenemos casos de OMEC que pueden tener una menor intención de conservar la biodiversidad como un resultado no planeado se mantiene esta biodiversidad en el tiempo y pueden ser áreas no transformadas, por ejemplo,
sitios sagrados de comunidades indígenas o incluso áreas militares, o otro tipo de áreas como las que les mostraba al inicio, como es el caso de Scapa Flow, que es un área importante por temas de conservar relictos y conservar relictos de naufragios y tumbas de guerra. Áreas que tienen un objetivo de conservación secundario, como por ejemplo las que han sido establecidos para mitigar riesgos, para proteger el recurso hídrico, algunas TICAS, y como áreas con mayor intención de conservar la biodiversidad, podemos también tener algunas TICAS o territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales que ya se han venido identificando, por ejemplo, en la región. Y otras áreas, como les mencionaba, que cumplen la definición de área protegida, pero en este momento no son reconocidas o no se quiere que sean reconocidas como tal. Dentro de los valores de biodiversidad que podemos encontrar en la SOMEC son los mismos que podríamos encontrar en un área protegida, por eso es que pues cobran gran importancia este tipo de sitios, porque podemos encontrar especies raras, endémicas de rango restringido, amenazadas de extinción, y para eso pues tenemos las herramientas de las listas rojas de áreas, de la lista roja de especies y también la lista roja de ecosistemas a nivel nacional, que nos permiten identificar cuáles son estas áreas que necesitarían de pronto ser identificadas como MEC y fortalecidas. También podemos encontrar algunos valores como ecosistemas naturales representativos, áreas con un alto nivel de integridad, áreas que son importantes para congregaciones de especies, sitios pues donde algunas especies anidan y pues por ese tema es importante conservarlas. También áreas de importancia para la conectividad ecológica, como les mencionaba, al hacer un balance de cómo están nuestros sistemas de áreas protegidas, vemos que todavía es importante mejorar el tema de conectividad, y pues también áreas que prestan servicios ecosistémicos vitales y tienen especies y hábitats importantes para el uso humano, como por ejemplo especies de plantas sagradas u otro tipo de plantas a las que se les da, y especies que se les da un uso por parte de las comunidades. Tenemos entonces dos herramientas importantes para este proceso de identificar y reportar la SOMEC. Existe en este momento una guía que fue publicada por la UICN en el 2019, próximamente va a salir en otros idiomas, ya está en francés y próximamente saldrá en portugués y en español. Y en este momento se está construyendo una metodología para evaluar los sitios con base en los criterios establecidos para la SOMEC, con el fin de identificar si cumplen con esos criterios. Entonces, unos pasos básicos para la identificación y el reporte de OMEC que se han establecido es que los países podrán identificar las OMEC potenciales, por ejemplo, en bases de datos y redes locales que ya existen, y se recomienda la aplicación de la herramienta de evaluación propuesta en los lineamientos del 2019. Hay una herramienta que permite saber si el área eventualmente cumpliría con esos 4 criterios que hemos mencionado. Cuando ya aplicamos el primer filtro, podemos entrar a analizar esas OMEC candidatas, que es cuando ya se tiene un consentimiento por parte de los actores encargados de la gobernanza para ser evaluadas. Esta evaluación se puede hacer a través de jornadas de trabajo para aplicar estos criterios caso a caso. En algunos casos, las OMEC candidatas tal vez no van a cumplir con todos esos criterios y se necesita un proceso de fortalecimiento, pero cuando cumple los criterios ya se puede pasar al reporte de estas OMEC candidatas, y entonces se pueden enviar los datos a la WCMC, y estos datos pueden ser enviados por los actores encargados de la gobernanza o de la entidad encargada, como por ejemplo la Autoridad Nacional, que es punto focal del CDB. Cuando los datos han sido recibidos por parte de WCMC, ellos hacen una verificación de información y si ven que cumplen con los criterios, el sitio se incluye en esta base de datos mundial. Hasta el momento vemos, este es el mapa donde se incluyen las OMEC. Ya algunos países han empezado su reporte. Esta base de datos de WCMC puede ser consultada en esta página de Protected Planet, y aquí encontramos, por ejemplo, que ya hay 3 países que han hecho su reporte, que son Argelia, la isla de Guernsey y Canadá, que ha sido el país que hasta el momento ha reportado un mayor número de OMEC. Aquí los podemos ver en detalle,
y básicamente son áreas marinas y terrestres gobernadas por entidades gubernamentales y pueblos indígenas que han sido ya reportadas a esta base de datos a nivel mundial. Algunos países ya han empezado el proceso de identificación y reporte de esta SOMEC. Acá podemos ver algunos de los países que han iniciado y que han empezado a reportar. Y sabemos que para América Latina y el Caribe, por una encuesta que se realizó para el reporte Planeta Protegido para la región, que está en este momento en prensa, sabemos que hay algunos países como Panamá, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Cuba que ya han iniciado este proceso de identificación y de aplicación de los criterios de la SOMEC. Se han hecho también algunos avances en la región, algunos avances importantes. Algunos proyectos de ámbito regional han hecho algunos talleres e intercambios sobre el tema. El proyecto IAPA Visión Amazónica ha convocado algunos talleres con los países de Red Parques para hablar del tema. Estos talleres se realizaron en el 2019 y también el proyecto regional de áreas protegidas y otras medidas de conservación a nivel de gobiernos locales implementado por GIZ ha hecho también algunos intercambios con Perú, Ecuador, Brasil y Colombia sobre el tema. Tal vez uno de los mayores hitos para la SOMEC en la región de Latinoamérica y el Caribe es su mención en la Declaración de Lima, en el Congreso que se realizó en el 2019, y en esta declaración se incluyó el tema y en uno de los puntos se dijo que la región tiene un gran potencial para identificar y dar mayor visibilidad a estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, y es una oportunidad para incluir su aporte a las metas de conservación, aumentar la conectividad y reconocer y promover diversos tipos de gobernanza en esta región, porque sabemos que América Latina y el Caribe tienen una historia que viene desde muy atrás de estrategias de conservación que se dan en los territorios y que son trabajadas por diferentes actores y tal vez hasta el momento no han tenido el suficiente reconocimiento y visibilidad. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de la SOMEC? Hay varias oportunidades de este marco de OMEC. Uno es reconocer la conservación efectiva que se da fuera de las áreas protegidas y, como mencionaba, por parte de diferentes actores en los territorios. Conservar áreas importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que por diferentes motivos están fuera de las áreas protegidas. Aumentar la representatividad ecológica y la conectividad, y también incluso pueden llegar a actuar como zonas de amortiguación de áreas protegidas. Y permiten reconocer e incorporar actores y modelos de gobernanza en las redes de conservación. También se permite darles mayor visibilidad para su fortalecimiento y gestión de recursos. Cada vez más organizaciones y proyectos están incorporando este tipo de estrategias de conservación. También pueden aportar a mitigar amenazas y contribuir a la adaptación al cambio climático. Se podría recolectar datos más precisos sobre este tipo de iniciativas y cuantificar sus aportes, además de fortalecerlas, y también podrían aportar a mejorar prácticas sectoriales y a promover la participación de diversos actores en la conservación, que en este momento todavía no son muy evidentes en algunos casos como empresas u otras organizaciones. También es importante mencionar que este marco es muy importante para el cumplimiento del marco posterior al 2020 sobre biodiversidad. Hay una meta específica, la meta 2, que establece que para 2030 por lo menos el 30% del planeta se protege y se conserva a través de un sistema bien conectado y eficaz de áreas protegidas y la SOMEC. Entonces es importante que en aras de poder cumplir con esta meta para el 2030, los países empiecen a implementar este marco de identificación y reporte de la SOMEC para seguir fortaleciendo estas iniciativas en los territorios. Adicionalmente, pues con el reconocimiento de esas estrategias se está aportando también a otros compromisos como los ODS, el informe PNUMA y otros marcos internacionales de conservación de la biodiversidad que los países han suscrito. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se proponen? Pues como les mencionaba, en la región existen ya diferentes avances por parte de países, pero básicamente lo que se propone es que se realicen reuniones con entidades gubernamentales pertinentes para implementar estos lineamientos, por ejemplo, los ministerios de ambiente de los países, vincular a diferentes actores y organizaciones al proceso, generar interés por la SOMEC en diferentes actores y a diferentes escalas,
adelantar la identificación de OMEC potenciales, teniendo en cuenta todas las bases de datos que ya existen en los países y en las regiones y los casos que se han previamente identificado para poder aplicar los criterios, establecer los pasos necesarios entonces para esa identificación, para el eventual fortalecimiento de muchas de estas áreas y el reporte de las OMEC. Y pues también es importante que los países analicen la posibilidad o necesidad de contar con un marco normativo de soporte. Bueno, pues dejo por el momento hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Pues dejo mis datos, mi correo por si me quieren contactar, el correo de Harry Jonas, que él junto con Katy McKinnon coordina el grupo de especialistas de OMEC de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la OICN, y acá un correo y una página web donde pueden obtener más información sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara. No te vas a escapar tan fácilmente. Ya ha habido algunas preguntas en el chat, en particular Guillermo, misma que vamos a capturar y llevar a la sesión de preguntas, por lo cual invito a todos a que sigan activos en el chat y no solo se presenten, sino también sometan sus preguntas que consideran relevantes. Ya lo mencionamos, vamos a mandarles a todos registrados con su correo electrónico, por así que le llamamos el paquete fiesta sobre OMEX, para que tengan las guías, publicaciones y reportes de interés para poder seguir trabajando. Clara mencionaba que ya hay varios países en Latinoamérica y el Caribe avanzando en esta discusión sobre los OMEX. En ese sentido, y hacia el nuevo marco global de biodiversidad posterior al 2020, por ejemplo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de la Agenda 2030, en la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con el apoyo de WRI México y WWF México, coordinan una iniciativa inédita para nuestro país y seguramente para muchos otros, en donde se están identificando todas las medidas basadas en área sobre protección, es decir, áreas protegidas y potenciales OMEX, medidas que están relacionadas con restauración y medidas relacionadas con aprovechamiento sostenible, es decir, todas las medidas posibles para nuestro país, tanto terrestres como marinas. El objetivo de este análisis es identificar, como ya mencioné, las medidas basadas en área terrestres, acuáticas y costero-marinas que existen en el país, que contribuyen al cumplimiento de los compromisos internacionales por adoptarse por parte del marco global de biodiversidad post-2020 y las otras agendas como el caso de las NDC nacionales, la Agenda 2030, el panel de alto nivel por una economía oceánica sostenible, así como cualquier otra relacionada con el desarrollo sostenible y bienestar humano, es decir, el espectro completo de medidas basadas en área. Este estudio, pionero y único en su tipo, porque también evaluamos la condición de integridad ecosistémica de los mismos, busca dar a conocer las áreas de oportunidad en las que se debe trabajar para que desde una aproximación práctica se defina cómo contribuir al desarrollo sustentable de los ámbitos desde el ámbito ambiental, social, cultural, económico y político. Este ejercicio para México representa un primer esfuerzo para identificar MBAs existentes y potenciales en el país, intentando hacer un análisis exhaustivo de todos los instrumentos de política pública existentes en México. En este sentido, y para visualizar otra perspectiva y contexto regional y nacional, le doy la bienvenida a Elena Alves Pinto, quien nos dará una breve presentación del caso, digamos, y perspectiva brasileña. Elena es bióloga, trabaja como gerente de proyectos en el Instituto Internacional para la Sustentabilidad y tiene 10 años de experiencia trabajando en proyectos en el área de conservación de la biodiversidad, análisis integrado del uso del suelo y análisis socioambiental. Perdón. Elena completó recientemente su doctorado en la Universidad Federal del Río de Janeiro y la Universidad de Cambridge. El objetivo fue evaluar las oportunidades y desafíos de los OMEX en el mundo y hacer una evaluación de la efectividad de los candidatos para los OMEX en Brasil. Uno podría decir, y Harry Jonas bromeaba con una reunión que tuvimos de preparación, que Elena podría ser la primera doctora en OMEX a nivel global. Entonces, querida Elena, la pantalla y el micrófono son todos tuyos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Es un placer participar en este webinar. Y como dijo Andrew, recientemente completé mi doctorado en el tema de los OMEX, donde traté de comprender el potencial y los desafíos de estas áreas para la conservación de la biodiversidad, especialmente para el caso de Brasil.
Entonces, hoy hablaré un poco sobre el escenario brasileño y también sobre algunos resultados de mi trabajo. Pero antes de empezar, ya les pido perdón por mi portuñol y si no comprenden algo, por favor, pongan sus preguntas en el chat. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre cómo las metas de Aichi se incorporaron al contexto brasileño. Entonces, después de la COP en 2010, Brasil inició un proceso de preparación de las metas nacionales y la estrategia y plan de acción nacionales para la conservación de la biodiversidad, que ocurrió con base en la participación de los gobiernos y de la sociedad civil. Y uno de los resultados de este proceso fue la resolución CONABIO número 6 de 2013, que contempla las metas nacionales de biodiversidad para el 2020 y también incluye la propuesta brasileña de áreas que serían parte de la meta 11 y que acepta la SOMEC. Yo voy a leer un poco de la resolución 6 en un minuto. Y finalmente, en 2019, la sociedad civil organizó un webinar para hablar sobre las tipologías de áreas que nosotros tenemos en Brasil, que son muchas, y también alinearlos con el concepto de OMEX y también establecer recomendaciones de próximos pasos para orientar la implementación de este concepto. En Brasil, nosotros tenemos muchas tipologías de áreas que pueden ser consideradas OMEX, pero es importante mencionarlos sobre las unidades de conservación. Entonces, las unidades de conservación son como las áreas protegidas, tal como se les reconoce internacionalmente. Ellas están dentro del Sistema Nacional de Unidades de Conservación y como las categorías de IUCN tienen pueden ser de uso restringido o uso sustentable, y pueden ver acá en esta imagen en verde las unidades de conservación en Brasil. Pero además del SNUC, nosotros llamamos del SNUC, ¿sí? Brasil tiene el Plan Nacional de Áreas Protegidas, que estableció algunas otras áreas como áreas protegidas, pero que no son SNUC, como por ejemplo los territorios indígenas y territorios quilombolas. Estos últimos son un tipo de comunidad tradicional caracterizada por descendientes de esclavos africanos y afrodescendientes, fugitivos o libertos de sus hijos, etc. Entonces, acá nosotros tenemos la resolución 6 del CONABIO, que son las metas nacionales, y acá es un poco de la meta 11 nacional. Entonces, hasta el 2020 serán conservadas por medio de unidades de conservación previstas en la ley de SNUC y otras categorías de áreas oficialmente protegidas como APPs, reservas legales y tierras indígenas con vegetación nativa, al menos 30% de la Amazonia, 17% de cada uno de los demás biomas, etc. Entonces, la decisión 6 del CONABIO trajo la posibilidad de incluir otras áreas que no estaban previstas en los mecanismos existentes. Y uno de los mecanismos que yo creo es muy importante comentar aquí, porque tenemos muchos, pero las reservas legales yo creo que son muy importantes, porque son áreas dentro de propiedades privadas rurales que ocupan, como pueden ver acá en esta imagen, una vasta área en Brasil. Entonces, esas reservas son áreas previstas en la Ley de Protección de Vegetación Nativa, que es la mayor ley referente a la conservación en propiedades privadas en Brasil. Ella determina que cada propiedad debe asegurar que un porcentaje de su área se mantenga conservada. Este porcentaje varía según el bioma. Entonces, por ejemplo, en la Amazonia, el 80% del área de las propiedades debe conservarse en forma de reserva legal, mientras que en los otros 6 biomas, como Mata Atlántica, Pantanal, Caatinga, Cerrado y Pampa, este valor es de 20%.
Entonces, como les mostré, en Brasil hoy tenemos muchas áreas, además de las unidades de conservación, y entre ellas menciono aquí los territorios indígenas, quilombolas, otras comunidades locales, como que pueden ser las ticas, áreas militares, como Clara mencionó también, áreas privadas que son reservas legales, áreas de protección de cuencas hidrográficas, entre muchas otras. Y todo esto puede tener un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural, que debe ser evaluado de acuerdo con los criterios de las OMEX. Entonces yo presenté un poco del contexto brasileño para las OMEX. Yo voy a hablar un poco ahora sobre algunos de los resultados de mi tesis, ¿sí? Y por lo que encontré, un gran reto será evaluar la efectividad de estas áreas para la conservación de la biodiversidad. En mi tesis, yo evalué la efectividad de los territorios indígenas, de las comunidades quilombolas y de las unidades de conservación en contener la deforestación. Y en general nosotros encontramos que todas las áreas evaluadas son efectivas para frenar la deforestación en algún nivel. Claro, los territorios indígenas, por ejemplo, son mejores, frenan más la deforestación que por ejemplo, los territorios quilombolas, pero todos son efectivos. Y también en mi tesis yo encontré que hay oportunidades en identificar estas áreas como OMEX, y ahora hay también desafíos, sí, pero complementando un poco que Clara presentó, la primera oportunidad es el reconocimiento de estas áreas, de estas otras áreas, de forma nacional e internacional. Entonces, este reconocimiento, empoderamiento de estas áreas, pueden reforzar el mantenimiento y sostenibilidad de sus prácticas, de sus sistemas ambientales. Una otra oportunidad es que las OMEC pueden complementar las áreas protegidas de muchas formas. Entonces, por ejemplo, mientras las áreas protegidas están muchas veces ubicadas en lugares más remotos o con bajos costos de oportunidad, los OMEC pueden ocupar lugares donde las áreas protegidas no están. Y finalmente, una otra oportunidad que es los OMEC pueden ser muy efectivos. Entonces, considerando toda esta información, ¿cómo podemos proceder con la implementación de los OMEC en Brasil? Es muy importante que el gobierno brasileño traiga la discusión sobre estas definiciones, ¿sí? Asociándolas con las definiciones internacionales y también reflexionando sobre las tipologías que tenemos hoy. Y luego sería también tal vez interesante crear o pensar en un cuadro legal específico para las OMEC, como fue el caso de las unidades de conservación. Pero hay pasos complementares que pueden ser realizados ahora y por nosotros, como estamos haciendo aquí, ¿sí? Que serían la difusión de los criterios establecidos internacionalmente e identificación de áreas potenciales para las OMEC, para fortalecerlas. Y también debemos incluir muchos otros actores en este proceso. El webinar hecho en el 2019 fue el primer paso en Brasil para discutir y diseminar este concepto después de las guidelines de IUCN. Y cuando vamos a diseminar este concepto, es fundamental mostrar que estas áreas, las OMEC, no compiten con las áreas protegidas, pero se suman y que pueden traer diferentes actores a la agenda de conservación. Y yo creo que lo más importante es recordar que las OMEC no están ahí para llegar a un porcentaje, sino para estimular a los actores que ya trabajan a favor de la conservación de la biodiversidad. Entonces, yo creo que es esto. Muchas gracias por la atención de todas y todos. Y si tienes pregunta, por favor, pongan en el chat. Gracias, Andrew. Muchísimas gracias, Elena. Y sí, efectivamente, he tomado nota de prácticamente todas las preguntas y comentarios del chat, entonces los seguimos invitando para que las sigan poniendo ahí.
no solamente para que las contesten nuestros panelistas y todo este grupo, sino también para hacer reflexionar a todos ustedes. En los próximos meses, días, semanas, van a haber muchos eventos muy interesantes que te los invitamos a seguir. En el chat habrán visto, Mónica Árvales de la Coordinación Regional de Red Parques, comenta que en breve se lanzará el primer informe Planeta Protegido para Latinoamérica y el Caribe, que saldrá a finales de este mes de abril, por lo cual pues todos estén atentos de ese evento que seguramente será un hito para la región Latinoamérica y el Caribe. Por otro lado, ustedes bien saben, la UICN ha publicado diferentes lineamientos de diferentes temáticas, uno de ellos los lineamientos de conectividad por parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, y también en breve habrá un seminario para dar a conocer la versión en español de dichos lineamientos. Entonces, digamos, estén todos conectados en redes sociales, etcétera, para conocer cómo avanzan esos diferentes iniciativas para estar pendientes de estas agendas que todas se interrelacionan para fines prácticos. A continuación, Marcela Santamaría nos dará un caso específico para Colombia. Desde 2015, Marcela trabaja como coordinadora técnica de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, RESNATUR, impulsando la visibilización y el fortalecimiento de la conservación voluntaria en el país. En 2016, su trabajo se ha ampliado a otros procesos de conservación desde el Grupo de Estrategias Complementarias de Conservación. Actualmente coordina el proyecto que aplica los criterios de otras medidas efectivas de conservación basadas en área en casos piloto en Colombia. Proyecto que se viene ejecutando desde junio de 2019 en alianza con el Instituto Humboldt, la Fundación Natura y el proyecto de áreas protegidas locales GIZ que ya había mencionado Carla. Querida Marcela, ahora te toca a ti. La pantalla y el micrófono son todos tuyos. Por favor. Gracias, Andrew. Voy a compartir mi presentación. Y al igual que Clara, creo que voy a apagar el... Ya, voy a dejarlo así. Bueno, nosotros vamos a presentar hoy brevemente algunos de los resultados con la aplicación de los criterios para la identificación de OMEC en Colombia a través de un proyecto que se viene ejecutando desde junio del 2019 con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del JEF, PNUD, y se implementa a través de las 4 entidades socias que ya mencionó Andrew, RESNATUR, Instituto Humboldt, Fundación Natura, y el proyecto de áreas protegidas locales GIZ y CLEI UICN. El marco conceptual y normativo de la SOMEC constituye una oportunidad muy relevante para reconocer esas múltiples iniciativas que existen hace décadas en Colombia y que se configuran desde lo local con diferentes actores. Aquí vemos las reservas naturales del Rey Zamuro y Materredondo, un proceso de conservación de los bosques de la galería que iniciaron desde 1898 y continúa un proceso de trabajar pues, por la naturaleza. Yéndonos al sur de Colombia, tenemos la Reserva Natural Aguamahuí, que es manejada y gestionada desde el resguardo Aguamahuí, una reserva de 1.500 hectáreas que fueron constituidas por el resguardo como plan de vida y visibiliza nuevamente la importancia y la relevancia de tomar en cuenta estos actores, comunidades indígenas y otras comunidades locales en los procesos de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Hacia el norte de Colombia tenemos el área de conservación y producción Salto Topacio. Esta es una iniciativa que es manejada por la Asociación de Mujeres Unidas de San Isidro. Ellas se organizaron desde el 2014 para reivindicar sus derechos al trabajo y de esta manera producir el ñame de manera ambientalmente sostenible, en armonía y con un trabajo muy concentrado en el bosque seco tropical de esta zona. Ya en el Chocó colombiano tenemos una iniciativa que se empezó a gestionar en 98, debido a una fuerte amenaza de los barcos camaroneros. Entonces se conformó esta zona exclusiva de pesca artesanal que busca la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades y dignificar el trabajo del pescador artesanal responsable.
Entonces vemos que todas estas múltiples iniciativas, que son unos pocos ejemplos de las 1.500 que aproximadamente se tienen registradas en Colombia, no hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Este sistema fue regulado en el 2010 e incluye estas categorías que aparecen aquí, públicas y privadas, y por diferentes razones, pues quedaron muchas de estos grandes esfuerzos por fuera de las áreas protegidas, y en esa medida el marco OMEC vuelve y encaja perfectamente para reconocer estas iniciativas. Entonces, en los objetivos del proyecto, nos concentramos en identificar y aplicar los criterios OMEC, fortalecer algunos de estos casos a través de unas subvenciones que fueron otorgadas a 8 áreas, y trabajar mucho el tema del reporte a la base de datos mundial. También hemos abordado un tema de actualizar la base de datos de las OMEC potenciales, retroalimentar todas las discusiones nacionales e internacionales para cumplir con las metas de conservación, y buscar replicar todo este proceso de proyecto de identificación y fortalecimiento de OMEC en otros espacios y con otros actores relevantes del gremio ambiental. Entonces, en el 2019 iniciamos la aplicación de los criterios, y para eso hicimos un mapeo previo a través de unos lineamientos para definir qué zonas y qué casos íbamos a abordar. Esto se hizo a partir de las experiencias de los 4 entidades socias y de otras organizaciones que, como ya mencionaba, en Colombia se ha venido trabajando hace varias iniciativas de conservación que son tan importantes para el territorio, por las razones que ya han mencionado varios de los panelistas. Se convocaron a estas jornadas de trabajo un representante de cada área, y de esta manera fue posible aplicar los criterios a 27 casos, a través también de alianzas con proyectos como el JEF Magdalena Cauca, el JEF Bosque Seco y el proyecto YAPA Visión Amazonía. Y como ustedes ven aquí, de estos 27 casos, todos de alguna manera se buscó abordar los diferentes tipos de gobernanza de estas OMEC potenciales. Desde el proyecto se aplicó y se formuló una metodología participativa, en donde a cada criterio y subcriterio que se establece en la decisión 14.8 y en la guía de la UICN, se asociaron unas preguntas muy vinculadas al contexto colombiano, y en especial todo lo que tiene que ver con los procesos de ordenamiento territorial y los procesos de tenencia de la tierra, que son tan relevantes para los procesos de conservación en el país. Y aquí, pues, en trabajos de grupos y a través de la herramienta de Metaplan, se aplicaban los criterios uno a uno, y se les aplicaba un sistema de semáforo para ver en qué medida cumplían o no, o parcialmente, con estos criterios OMEC. Y después se hacía una discusión con los participantes. Hasta aquí vemos cómo hemos avanzado en ese proceso para identificar y reportar OMEC en Colombia, que presentamos aquí: un mapeo inicial, una aplicación de criterios, análisis, y, como ya mencionábamos, se abordó el tema del fortalecimiento, que es esencial en las OMEC. El siguiente punto que trabajamos mucho el año pasado tiene que ver con ese reporte a la base de datos mundial, y ver cómo podíamos hacer una ruta unificada, tomando en cuenta que para reportar a la base de datos mundial, el centro WCMC, el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación, pide que si los proveedores son no gubernamentales, estos deben ser aprobados por el punto focal del CDB. En Colombia, este punto focal técnico es el Ministerio de Ambiente. Bajo esta perspectiva, conformamos un equipo con el Ministerio, con Minambiente y con el Programa de Pequeñas Donaciones para definir esta ruta nacional unificada. Muy brevemente, esta ruta lo que plantea es que el nominador, el caso que se presenta, pueden ser personas naturales, instancias gubernamentales o no gubernamentales, radica esta documentación ante el Ministerio del Medio Ambiente, y esta es evaluada por lo que se identificó el grupo facilitador compuesto por Minambiente, Fundación Natura y el Instituto Humboldt. De esta manera se busca garantizar un sistema tripartita que toma en consideración actores, pues, desde la sociedad civil, así como actores estatales.
El grupo facilitador envía estas propuestas a 3 verificadores que pueden ser redes nacionales o locales, institutos de investigación, autoridades ambientales y expertos, quienes evalúan esta información que está contenida en unos, pues obviamente en correr los criterios. Estos verificadores devuelven su concepto al grupo facilitador y con por lo menos 2 conceptos, el grupo facilitador ya tiene una posición clara sobre el nominador, que en caso de ser positiva, se sigue con el paso de consolidar la información solicitada por WCMC y ser enviada a esta para su verificación y posterior, digamos, publicación en la base de datos mundial. En este momento, en Colombia, esta decisión, esta ruta es un procedimiento interno formalmente reconocido en el Ministerio del Medio Ambiente desde diciembre del año pasado. Y desde a finales del mes pasado ya se presentaron 2 casos de OMEC para ser reportados que están siguiendo la ruta y están en proceso de verificación. El Parque Municipal Natural Andaquí, con 26.000 hectáreas, ubicado en la Amazonía colombiana, que desde el 2019 trabaja en la conservación de esta área y a través de una gobernanza compartida. También el segundo caso, que es una reserva natural, La Ilusión, de 40 hectáreas de bosque altoandino, donde sus propietarios han decidido hacer un proceso, obviamente, a largo plazo. Entonces, ya para terminar nuestras reflexiones sobre los criterios. Vemos que la guía de la UICN establece, como ya lo hemos mencionado, que se debe evaluar cada OMEC potencial y correr los criterios caso a caso, pero vemos que para esto es muy importante fortalecer las capacidades para aplicar los criterios y en esta medida es esencial crear unas alianzas con proyectos de cooperación que permitan apropiar todo este proceso de identificación y aplicación de criterios en el país. Vemos también que previo a las jornadas de trabajo se recomienda hacer un primer filtro para verificar que el área sí esté delimitada y que el área no esté traslapada con un área protegida. En algunas de las jornadas nos pasó que pues esto no necesariamente se cumplía. Y ya después en jornadas de trabajo que sugerimos metodologías participativas con los representantes del área, se corran los otros criterios. Y 2 mensajes claves, de nuevo retomando lo que ya se ha dicho. Las OMEC representan una oportunidad para reconocer las contribuciones a la conservación de la biodiversidad que se hacen y se configuran desde lo local, con diferentes actores y con diferentes arreglos de gobernanzas. Es esa oportunidad de visibilizar y fortalecer. Esto en el marco del post-2020, como ya se había mencionado, la meta 2, es esencial tener en cuenta pues poder identificar estas OMEC y poderlas reportar. Y por último vemos que el reto con las OMEC no es solo identificarlas, sino también ver cómo se apoyan y se fortalecen estos procesos para que se mantengan los resultados positivos de conservación a largo plazo. Muchas gracias y aquí cierro mostrando el equipo de trabajo del proyecto. Muchísimas gracias, Marcela. Ya estamos llegando a la última presentación. Por favor, ténganos paciencia y muchas gracias por sus comentarios, preguntas y estas interacciones que se dan en el chat. Siempre son muy agradables verlas y sobre todo enriquecedoras. Vamos a movernos casi de geografía, más bien de geografía, para ver una perspectiva y experiencias prácticamente de otro lado del mundo. Y en ese sentido, y por último, como ya mencioné, tenemos a Imen Melaine. Imen es la vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para el norte de África, Oriente Medio y Asia Occidental. Tiene más de 18 años de experiencia en gestión medioambiental y política internacional, especialmente en los ámbitos de las áreas protegidas, gestión de ecosistemas marinos y adaptación al cambio climático. Imen ha convenido varios talleres sobre la SOMEC en su región y acompañó de cerca a Argelia en su proceso de reconocer y reportar sus parques culturales a la Plataforma Global de los OMECs. Ya lo había presentado Clara al principio. Es copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Áreas Marinas Protegidas, OMEC, en el marco del Convenio de Barcelona para la Protección del Mar Mediterráneo, y también apoya a la FAO para desarrollar nuevas guías sobre OMEC en el área de gestión pesquera.
Queridísima Imen, qué gusto verte. El piso y la pantalla son todos tuyos. Muchas gracias, Andrew, y mucho gusto saludarles a todos desde el norte de África y desde Túnez. Voy a compartir, a ver si funciona esto, mi pantalla. Confírmame si lo ven, Andrew. Ya la vemos, Imen. Perfecto, ok, gracias. Hoy voy a hablarles un poco del progreso que ha sido pasando en identificar las OMEX en el medio marino, un poco en el mundo, en varias partes, pero sería interesante también interactuar con ustedes sobre algunos puntos en las previas presentaciones, sobre todo sobre el proceso de reportar y señalar a las OMEX, que no es tan fácil como se cree. Pero primero hablamos de las OMEX marinas. Hay muchas acciones que se han pasado, sobre todo en el marco de los mares regionales. Yo creo que uno de los puntos principales para las OMEX es la importancia de enmarcar el proceso de identificarlas en un proceso claro, preferiblemente multidisciplinario. Entonces, en el caso de los mares regionales, en el Convenio de Barcelona para la Protección del Mediterráneo, existe un grupo de expertos sobre áreas marinas protegidas y OMEX, que ha tomado unas primeras consideraciones para las OMEX en el Mediterráneo. Decidimos, por ejemplo, mantener la definición del Convenio de Biodiversidad, porque las partes del Convenio de Barcelona nos pidieron hacer o adaptar la definición de las OMEX al Mediterráneo, y decidimos que adaptar una definición en un marco regional va a crear confusión y que solo se quede la definición del CDB. También estamos desarrollando una nueva estrategia regional para el post-2020, para implementar el marco global para el post-2020. Eso es exclusivamente marino costero en el Mediterráneo. Y en el primer borrador decidimos meter las OMEX como uno de los de 5 ejes de acción, donde los resultados entendemos que va a haber, tenemos 4 resultados principales. Primero, reconocemos la necesidad de hacer orientaciones y guías para todos los sectores. Estamos hablando de pesca, de navegación, por ejemplo, con las áreas de la Organización Mundial de la Navegación, del IMO, las PSSA, particularly sensitive sea areas, áreas de arqueología, como Clara la mencionó, de cultura, y involucrar a todos esos sectores que no entienden nada del CBD ni de las OICM. Necesita guiarles un poco, y eso sería un primer resultado. Aumentar los esfuerzos, porque lo primero que vimos es que con las partes de la región, el conocimiento de las OICM, de las OMEX, no es muy profundo. Entonces hay bastante esfuerzo en alientarlos a que empiecen un proceso de identificar las OMEX. Los 2 últimos resultados son interesantes para considerar. Una de las cosas que discutimos en el Mediterráneo es que un sector puede hacer todo lo que puede para conservar la biodiversidad. Por ejemplo, si tomamos un área de pesca que tiene resultados de conservación de biodiversidad, pero puede tener otras amenazas que pueden venir de otros sectores. Y discutimos mucho la relación entre la meta 2, que presentó Clara, que habla del 30% de áreas protegidas, de sistemas eficaces de áreas protegidas y OMEX, pero también de hacer la interrelación con la meta 1 del marco global post-2020, que habla, en este momento está entre brackets, 50% de las tierras y los océanos en planificación espacial. Y lo que hablamos es que se debe priorizar las OMEX identificadas para que
puedan sobrellaparse otras medidas de conservación para poder aumentar el objetivo o el resultado de conservación de biodiversidad por otros sectores también. Uno de los puntos que discutimos mucho, hablamos mucho de identificar OMECs ya existentes, pero se hizo la pregunta de, ¿habrá quizás la necesidad de establecer nuevas OMECs y también algunas áreas que quizás no lleguen a cumplir con todos los requisitos y todos los indicadores, pero que se puede hacer, que podríamos hacer para mejorar la eficiencia de estas áreas para que entonces puedan cumplir con todas las condiciones de OMECs? Y eso es un cuarto resultado. Desde luego ese es un primer borrador que se tiene que aprobar por las partes del Convenio de Barcelona, pero les muestra un poco la discusión que está yendo en la parte marina, que creo que va a ser relevante cuando la tomen en Latinoamérica también. También en el Mediterráneo, la UICN, junto con otros organismos, como el Convenio de Barcelona, la Organización Regional de Pesca en el Mediterráneo, la FAO, y el Convenio para Protección de Cetáceos, estamos organizando una serie de talleres informativos, porque como mucha gente todavía no llega a entender bien el concepto de las OMECs, pero también decidimos de que es esencial pasar a los sectores, y entonces estamos preparando una serie de talleres sectoriales especializados para ofrecer una orientación en profundidad, sobre todo cómo aplicarse los criterios del CBD en cada sector. Recuerden que la decisión del CDB sí ha adoptado la definición, ha tomado nota de los criterios y ha pedido a las partes de aplicarla de una manera flexible y en caso por caso. Entonces, esa flexibilidad, cómo hacer que esa flexibilidad esté implementada por los sectores, pero teniendo una base de conformidad para que todas las OMECs tengan un mismo nivel de conservación. Y acabaremos con un taller de síntesis con una hoja de ruta para implementar la estrategia regional. El otro mar regional que está haciendo movidas en las OMECs, que podrá ser interesantes para ver las experiencias marinas, es el convenio de Helsinki para la protección del mar Báltico, que también está tomando una estrategia bastante similar a la del Mediterráneo, y va a estar haciendo una evaluación de las experiencias de los países, porque algunos de países de la región han empezado un proceso y otros no, pero volvemos a que las mismas preguntas vuelven a salir. ¿Qué son las características de las OMEC en la región? ¿Qué tipos de OMEC existen en la región? Y esas son las preguntas que vienen de las partes. Y es esencial documentar la experiencia de los países, cómo han pasado este proceso, qué han considerado en el proceso, cómo ha sido el reporte, porque lo que sí hemos observado en Argelia y en Marruecos es que el proceso no es fácil. Tener todos los actores a la misma mesa y después hacer el reporte, hay muchos puntos que quizás tendremos tiempo de discutir después. Otro taller y información que será publicada quizás en junio, y ya sé que Serge García está en parte de los participantes, otro grupo de la UICN, que es el grupo de expertos de pesca de la Comisión de Manejo de Ecosistemas, y ha hecho un taller con la CIEM para comprobar guías y estrategias para OMECs. Tuvimos muchos expertos, particularmente del Atlántico Norte, y analizamos en profundidad 6 estudios de casos de OMECs, de pesca, de OMECs potenciales. Y ha sido muy interesante el llegar en los detalles en cómo interpretamos los criterios y la terminología, la confusión de terminología entre el lenguaje del CBD, un lenguaje de conservación, y el lenguaje que está utilizado en la pesca. Y desde luego se resaltó la necesidad
de tener un guía para el sector de pesca, sobre todo en cómo interpretar los criterios del CBD. El informe creo que va a ser disponible en junio y será quizás interesante echarle un vistazo cuando esté listo. El último punto que quería cubrir es justamente la elaboración de guías sobre OMEX para el sector de pesca. El Comité de Pesca de la FAO señaló en su última sesión en febrero de este año, señaló la pertinencia de las OMEX, no solamente para las metas de biodiversidad, pero también, como dijo Clara, para las metas y los objetivos de desarrollo sostenible, y solicitó a la FAO que elaborara y difundiera directrices prácticas para prestar apoyo a los miembros a efecto de su identificación y puesta en práctica. Entonces, la División de Pesca de la FAO está justamente iniciando este proceso para producir directrices para las OMEX relacionadas con la pesca. Y estas directrices se elaborarán y se pondrán a prueba mediante una serie de talleres, quizás regionales, algunos quizás nacionales, de aprendizaje compartido, porque la verdad es que son nuevas experiencias y todos estamos aprendiendo en el tema. Bueno, los talleres van a apoyar los países y organismos relacionados con pesca, sobre todo los órganos regionales de pesca, en la aplicación de los criterios del CBD, pero, y lo más importante es entender los retos, las oportunidades y las necesidades que surgen al identificar las OMEX relacionadas con la pesca y sintetizar estas lecciones aprendidas. En ese sentido, la División de Pesca de la FAO ha preparado un breve cuestionario para explorar el interés de los países en colaborar para hacer y empezar estos talleres y buscar la información sobre áreas que son adecuadas para posibles estudios de casos y que sean OMEX potenciales. Entonces, este va a ser distribuido a todos los puntos focales del CBD. Les dejo el correo de la persona encargada de esto en la FAO, pero también quizás mandaremos el correo a todos los participantes aquí, porque sería interesante ver dónde están los países en identificar OMEX marinas y OMEX relacionadas con pesca. Con esto termino la presentación, Marina, y quizás podemos hablar más en la discusión. Gracias, Andrew. Te devuelvo la palabra. A ver cómo salgo de... Muchísimas gracias, Imen, por tu presentación y digamos una perspectiva, como ya mencioné, de una geografía pues bastante alejada a la nuestra, pero con retos y oportunidades muy parecidos. Ahora sí, estimadísimos participantes y colegas, amigos, muchos de ustedes, les proponemos pasar a esta última etapa, digamos, de discusión y respuesta a muchas de sus preguntas. Y nuevamente agradecerles la cantidad de preguntas. He tratado de tomar nota de casi todas de ellas. Y lo que voy a hacer es tomar preguntas que tenemos estructuradas, más muchas de ustedes, armamos como de paquete fiesta y aventárselos ahora sí que a Marcela, Elena, Men y obviamente a Clara. Entonces yo invitaría a Marcela, Elena, Clara y Men, si es que su internet se lo permite, porque luego eso es complicado, que prendan sus cámaras para poder tener una interacción mucho más amigable y no yo solamente en pantalla, cosa que no me agrada mucho. Entonces, voy a empezar contigo, Clara, y la verdad es que recibimos muchísimas preguntas y gracias a Elena, Marcela, Clara y Men por también responderlas en el chat. Creo que es importante que la gente tenga esta interacción y respuestas específicas, pero voy a agarrar como bloques de preguntas, voy a tratar de armarlas y se las voy a aventar a ustedes antes de pasar, digamos, a la ronda de fuego de cierre. Entonces, Clara, hay varias preguntas que te hicieron después de tu presentación y permítemelo, voy a hacer este clúster de preguntas, ¿no? Entonces, una pregunta sencilla tiene que ver con si existe alguna escala territorial específica para declarar o reconocer OMEX. Entonces, primera pregunta. ¿Quiénes, no? Pueden ser estos bancos de datos, indicaciones para contribuir a este proceso. Pueden ser gobiernos regionales o estatales. O sea, una cosa es cuánto y otra es quiénes.
Un comentario muy interesante de los colegas de CERNAM de Perú es el sistema de áreas protegidas, incluir OMEC, cómo está esta discusión dándose en los diferentes ámbitos, ¿no? Y después el elemento digamos, de la autodeclaración, ¿no? El registro y la base de datos de, por ejemplo, de TICAS, ¿no? O sea, cómo puede también darse este proceso de autodeclaración, si es que se está dando o no, ¿no? Entonces, esas 4 preguntas te las junto, ¿no? Superficie, quiénes, el tema del sistema de áreas protegidas y los OMEX. Clara, el piso es tuyo para que nos des un poco de luz en torno a esto. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a Elena por habernos dado ese contexto de Brasil, a Imen por incluir ese tema marino que en la región todavía pues está muy incipiente y pues es muy interesante conocer esos avances. Sí, pues estaba viendo las preguntas en el chat y pues voy a contestar las que me haces, Andrew. La escala territorial es un tema muy importante para evaluar la SOMEC. Lo que hemos visto, pues como les mencionaba, estos criterios deben ser aplicados caso por caso. Y cuando tenemos casos que tienen unos límites muy difusos, es difícil poder aplicar estos criterios. Entonces, si bien hay que tener en cuenta que se espera que las OMEC tengan unos resultados efectivos y positivos de conservación en biodiversidad y que incluyan estos valores de los que les hablaba en mi presentación, sí es importante también pues revisar esa escala territorial, porque tal vez si tenemos OMEC muy grandes, muy amplias, es un poco difícil ese reconocimiento y la gestión que se daría de las mismas. Entonces creo que pues también eso depende de los casos que se puedan dar en los diferentes países y empezar a evaluar. Pero por ejemplo, un caso, voy a dar un caso pues como el corredor del jaguar, que es un corredor que cruza incluso varios países, sería un poco difícil considerarlo como OMEC justamente porque es muy complicado identificar cómo sería esa gobernanza y gestión en todo ese territorio. Es más, es un caso como ese corredor podría ser que contuviera diferentes tipos de áreas protegidas, estrategias de conservación o MECs que se puedan, digamos, articular en esos procesos. Entonces, sí, importante cuando vemos procesos muy, muy amplios y grandes, pues poder analizar en detalle qué existe adentro y cuáles son esas autoridades de gobernanza, quienes contribuyen a la identificación. Todo tipo de actores, como vemos, las OMEC pueden tener todos los tipos de gobernanza y como vemos en la región, hay diferentes estrategias que se han dado a nivel local, a nivel regional, a nivel, por ejemplo, de las municipalidades en muchos países. Entonces, es importante ir construyendo esas bases de datos de posibles y de OMEC potenciales para poder evaluarlos caso por caso. Entonces, sí, es un tema que se da a muchos niveles. Los sistemas de áreas protegidas pueden o no incluir las OMEC. Esto es un tema que depende de cada país y pues a lo último de mi presentación yo mencionaba la necesidad de dar la discusión en cada país si se necesita un marco normativo que la reconozca. Esto pues también puede ser un tema para discusión si cada país quiere incluir las OMEC como parte de su sistema. En Colombia hemos tenido esa discusión y lo que hemos concluido es que si bien no hacen parte del sistema de áreas protegidas, son unas estrategias que complementan estos sistemas y que reflejan cómo es la participación de otros actores en el territorio y pueden, como mencionaba, aumentar temas de representatividad, mejorar conectividad. Entonces, pues esto es un tema que depende, digamos, de cada país, de cómo se aborde. Voy a complementarlo con una pregunta que vi en el chat y era, ¿qué implica el reconocimiento de una OMEC si hay de pronto algunas restricciones de uso o diferentes temas asociados? Esto también depende mucho de la normatividad que se da en cada país. Hasta el momento, digamos, si no hay una normatividad específica sobre las OMEC, pues estas serían reconocidas con el fin de visibilizar estos aportes que se están dando y poderlas reportarlas para las metas nacionales e internacionales, pero pues ya dependerá de cada país las restricciones que le quieran dar a este tipo de figuras y además, pues como vemos, hay una gran diversidad de figuras y también habría que analizar pues las implicaciones que tienen pues esos reconocimientos e inclusiones a los ordenamientos territoriales. Y el tema de la autodeclaración, pues que tiene que ver con las TICAS, los territorios de
comunidades indígenas y locales, pues digamos que también hemos tenido esa discusión si las TICAs hacen parte de la SOMEC. Pues también vemos que es un caso que hay que analizar sitio por sitio, y también depende si esas TICAs también se quieren autorreconocer como OMEC. En este caso, pues ya existe una base de datos que agrupa las TICA, entonces pues estamos como en proceso de mirar si esa base de datos se articula necesariamente como con la SOMEC o si se sigue manejando como una base de datos separada, pero sí, pues insisto en el tema que es caso por caso que se debe revisar, y pues tal vez algunas TICAs todavía no cumplen con todos los criterios, pero pues tienen un autorreconocimiento de su aporte que hacen para la conservación. Andrew, creo que eso es todo rápidamente contestando las preguntas. Sé que hay muchas dudas, pero podemos seguir aportando a esa discusión. Muchísimas gracias, Clara. Y digo, sobra mencionar a todos los participantes que los correos electrónicos de los panelistas, sus publicaciones y reportes los compartiremos con todos ustedes para seguir esta conversación. Me encantó la frase de Marcela y de Clara ahora sí que de paso a paso, pero yo también incluiría el tema de con cuidado, caso por caso, ¿no? Es decir, tomarse el tiempo necesario para hacer este proceso creo que es fundamental. Voy a pasar con Imen, que levantó la mano, y aprovechando que la levantó para ponerle un par de preguntas. Y sobre todo porque trajo a la mesa, digamos, el rol de otros sectores, ¿no? Es decir, siempre estamos visualizando la agenda de los OMEX, digamos, desde el sector ambiental, como quizá el motor para avanzar en esta agenda. Pero me encantaría, Imen, que nos platicaras, digamos, ¿podrían otros sectores distintos al ambiental, que sabemos los retos que tiene, contribuir con OMEX en este proceso, en esta discusión? ¿Sabes de casos que estén ocurriendo? ¿Cómo podemos hacer el leverage, este apalancamiento de la fuerza, del presupuesto, de otros sectores para contribuir a esta potencial meta de protección? Entonces, Imen, por favor, y si quieres complementar lo que mencionó Clara, adelante, por favor. Quizás, bueno, voy a darte el ejemplo de Argelia, las OMEX que se presentaron y que se reportaron son parques culturales que están gestionados por el Ministerio de Cultura. Y en el decreto, en la ley de declaración de los parques culturales, prohíbe que se sobreponen con áreas protegidas. Entonces, eso está clarísimo. Y lo quiero mencionar porque ha sido muy interesante trabajar con el sector, con el sector de cultura, porque es otro ministerio y todo, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente para coordinar el proceso del reporte hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dos puntos para completar lo que dijo Clara. En cuanto a superficie, va a depender, porque, por ejemplo, los parques culturales, uno de los parques culturales, Argelio, es 500,000 de kilómetros cuadrados. 500,000 de kilómetros cuadrados. O sea, Argelia, los 5 parques son 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Y ha sido un proceso interesante de cómo evaluarlos en toda la superficie, pero es un parque cultural como si fuera un área protegida, tiene una gestión bien determinada, entonces en algunos casos grandes áreas sí pueden ser OBCMs. El otro reto que ha sido es sobre ¿cómo decir? Overlap. Sí, con áreas que en la base de datos de áreas protegidas están reconocidas como áreas protegidas, pero en Argelia no están reconocidas como áreas protegidas, que son sobre todo los sitios Ramsar, que son sitios de interés, pero no son áreas protegidas en la ley argeliana, pero en la base de datos de WGPA se sobreponen. Entonces, allí hubo algunas preguntas de por sí. Y esos son los pequeños hicks que van a encontrar en el proceso. Desde luego que el proceso de contabilización de WCMC no hace doble contabilidad. Pero para volver a tu pregunta, que sí pueden los otros sectores participar, no es que pueden, es que sí deben.
Es que es casi imposible, aparte de si miras áreas de conservación o quizás áreas que son importantes en Latinoamérica, áreas gestionadas por comunidades indígenas o comunidades locales. Si ves, por ejemplo, áreas arqueológicas, estoy hablando en el tema marino de náufragos o de eso, áreas arqueológicas bajo el mar, o áreas militares o áreas pesqueras, que si no involucras al sector y si no viene la propuesta desde el sector mismo, no vamos a avanzar. Y es muy importante, sobre todo cuando estamos superponiendo medidas de conservación, porque el reto no es llegar a un número y llegar al 30%. Yo creo que eso es el chip que deberíamos cambiar. No es que vamos a correr a los OICM porque es el único medio para cubrir el nuevo 30% en el medio marino, ya que no llegamos al 10% todavía. Pero es cómo aumentar el esfuerzo de conservación y el resultado de conservación. Y yo creo que eso es el chip y la visión que debemos de tener. Muchísimas gracias, Simen. Y pasando con Marcela, hay varias preguntas que estuvieron en el chat que creo que se relacionan con tu experiencia en términos de ya algo mucho más práctico. Entonces voy a también permitirme hacer este clúster de preguntas, Marcela, para que nos las respondas. Pero la pregunta obvia es, bueno, ¿qué compromete la declaración o registro de un OMEC, ¿no? La otra que me parece extraordinaria es qué beneficios o incentivos, al menos desde Colombia, se proyectan para quienes desean ser de las OMECs. ¿Existen? ¿Se han pensado? ¿Se han discutido? La otra pregunta que ponen en el chat ¿es posible realizar actividades productivas sostenibles y de aprovechamiento de las especies dentro de los OMECs reconocidos? Y por última, esta pregunta, y perdón Marcela, te la voy a aventar a ti, que hace Patti Kolev de la Conavio desde México, es, bueno, ¿qué sucede si la OMEC cambia el uso de suelo, ¿no? Las actividades y los criterios y ya no se cumplen de manera efectiva? ¿Qué bronca se detona ahí? Entonces, Marcela, perdón por las preguntas en paquete fiesta, bien, pero el micrófono es todo tuyo. Bueno, entonces, respondiendo a la primera pregunta sobre qué compromete, creo que es importante hacer una aclaración aquí, y es que cuando estamos hablando de OMEC estamos hablando de 3 elementos muy importantes cuando se habla de manejada y gestionada. Una cosa es quién maneja el área, otra quién la gobierna, cuál es la instancia de gobernanza donde se toman las decisiones, y otro tema es el de la tenencia de la tierra. Entonces, cuando se registra, como su palabra lo dice, se registra. Aquí no hay una declaración como tal, como cuando se declara un área protegida. Entonces, claro, hay unos compromisos, unos criterios, pero ante todo hay la claridad de que hay una motivación muy clara de cómo se quieren llegar y mantener esos resultados positivos en la conservación de la biodiversidad. En cuanto a los incentivos, y en particularmente hablo en Colombia, se está iniciando el proceso ya con esta ruta nacional que les mencionamos, y en estos incentivos está contemplado que como van a estar estas OMEC de Colombia en el registro de la base de datos mundial, este registro va a servir para que desde Colombia entren en las categorías para acceder a ciertos recursos del Estado, pagos por servicios ambientales, todo un tema de regalías para todos los procesos de compensaciones ambientales es supremamente relevante. El tercer tema de producción sostenible lo trabajamos mucho en el grupo de trabajo, en el equipo, y revisamos varias veces la guía de la OICN y encontramos, y desde la perspectiva en Colombia y el trabajo que se viene trabajando, por ejemplo, desde las reservas naturales de la sociedad civil, vemos que puede haber una compatibilidad en estos procesos, pero eso siempre hay que mirarlo con lupa, porque ¿qué estamos hablando y qué es producción sostenible, no? Entonces creo que algunos de los de acá, he visto alguna Karina de Perú, pues estamos muy empapados de cómo los procesos sí pueden ser compatibles para poder hacer ese proceso por fuera de las áreas protegidas en un territorio donde hay un uso también. ¿Cuál era la última pregunta, Andrew? Se me olvidó. El tema de los... ¿Qué pasa? La difícil. Sí, la pregunta capciosa y complicada de Patti. ¿Qué pasa si no cumples?
Pues mira, lo que yo tengo claro y revisando las guías de WCMC para el reporte, ellos hacen regularmente un trabajo de revisión. Si recuerdo bien, es cada 5 años. Entonces, creo que en algún momento, si hay algo que cambia, el uso del suelo, etcétera, pues y en esa medida, por eso es que es tan importante que ese reporte esté coordinado con el punto focal del CDB en cada país, que cada país tendrá sus mecanismos y sus vías para hacer ese proceso. Básicamente, más que comprometer, volviendo a la primera pregunta, que me faltó algo muy importante, es que la OMEC, en el caso de Colombia, es la forma de reconocer la ocupación del territorio por diferentes actores. En Colombia hay un gran limbo en el tenencia de la tierra. Ser OMEC te permite ser poseedor, tenedor y propietario, y en esa medida se reconoce esa ocupación y se le da esa fuerza para que los actores sean tenidos en cuenta. Y por eso, pues hasta este momento, la Ruta Nacional visibiliza eso, y para ser OMEC, porque vi la pregunta, no hay que ser o propietario, no se requiere ser propietario. Eso, pues, como a grosso modo, no sé, espero haber respondido algunas de las inquietudes. No, muchísimas gracias, Marcela. Y creo que me encantó la frase de caso por caso, paso por paso, paso a paso, porque este es un proceso, digamos, a mediano plazo, ¿no? Elena, pasamos contigo ya orientándonos al cierre de este seminario. Y una pregunta general que me voy a permitir hacerte, pero con dos elementos que han salido mucho en el chat. Tiene que ver con, uno es el reconocimiento en el marco normativo legal, ¿no? Es prudente que sean reconocidos, es contraproducente en ese sentido. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en términos de incluir todo esto en el marco legal? ¿Qué limitaciones, oportunidades podría traer? Y por otro lado, el tema de los territorios indígenas y otras comunidades tradicionales, ¿se consideran áreas protegidas o podrían considerarse OMEX en el caso brasileño en su perspectiva? Y por último, nada más, y brevemente, ya como ir para ir cerrando, y repitiendo algunos elementos fundamentales de este seminario, es ¿cuáles son los principales desafíos identificados para identificar y reportar OMEX desde tu experiencia? Entonces, estas tres cositas, Elena, si nos haces favor, muchísimas gracias. Sí, gracias, Andrew. Entonces, con relación al marco legal, yo creo que ahora tal vez nosotros debemos crear directrices, sí, el gobierno, para conseguirnos evaluar todas las áreas, todas las tipologías. Y después nosotros podemos pensar en el marco legal. Como Claudio mencionó en el chat, ahora podemos tener algunos problemas, nosotros tenemos que pensar en incluir todos los diferentes actores. Entonces, es algo que nosotros debemos pensar junto con el gobierno cuando tenemos todo ya bien establecido con relación a definir las áreas y las directrices, ¿sí? Con relación a los territorios indígenas, ¿sí? Hoy en Brasil, como dijo, ellos están categorizados como áreas protegidas, pero no SNUC. Entonces, si son áreas protegidas, ellos no pueden ser considerados OMEX. Pero yo creo que es necesario evaluarnos, como dijo, todas las tipologías de áreas y tal vez hablar con los pueblos indígenas para ver si quieren ser considerados áreas protegidas o no. Entonces, yo creo que hay un proceso para evaluar estas áreas y decidirnos si son áreas protegidas o OMEX. Y la tercera pregunta, los principales desafíos, ¿sí? Yo creo que en mi tesis el mejor desafío es de monitorear y evaluar la efectividad de estas áreas. Entonces, yo evalué la deforestación, sí, pero esto es mucho más difícil evaluar, por ejemplo, la biodiversidad, las especies, si quieren. Además, es probable que las OMEX sean más pequeñas y más numerosas que las áreas protegidas,
Y entonces hay un proceso muy delicado y muy complejo de identificar, monitorar todas estas áreas, incluirlas en el sistema. Entonces yo creo que estos son los mejores desafíos para la próxima década. Muchísimas gracias, Elena. Pues ya estamos llegando prácticamente al final de este seminario y obviamente yo quiero agradecer a todos ustedes su participación el día de hoy. Y como lo mencioné, voy a hacer rapidísimo, yo le llamo la ronda de fuego. Es decir, en un minuto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que les gustaría darles a todos nuestros participantes el día de hoy, ¿no? Entonces, voy a empezar en orden como fueron presentando. Entonces, estimadísima Clara, ronda de fuego, un minuto. ¿Qué mensaje les das a los participantes el día de hoy? Gracias, Sandro, y todos. Pues mi mensaje principal es que la región tiene un gran potencial para la identificación de OMEC y esta identificación se convierte en una oportunidad para reconocer todos los esfuerzos que tenemos de conservación de la biodiversidad y puede ser un gran aporte para las metas post-2020. Gracias. Muchísimas gracias, Clara. Elena, regreso contigo. Sí, gracias. Yo creo que es muy importante ahora que nosotros actuemos en la diseminación del tema, ¿sí? Para que todas las personas entiendan qué son las OMECs, cuáles son las oportunidades que ellas presentan, entonces que trabajemos juntos para tratar del tema. Muchísimas gracias, Elena. Marcela, paso contigo. Ronda de fuego, tu mensaje principal. Gracias. Mi mensaje principal es que la aplicación de los criterios OMEC realmente es un proceso que permite hacer un pare, una revisión y evaluación de los procesos de conservación que llevan cada uno de estos casos. Es un proceso interno que les permite analizar especialmente aspectos como la gobernanza y cómo realmente están impactando dentro de su proceso de ordenamiento territorial. Entonces, pues, importante que se animen a avanzar en esa identificación y en esa aplicación. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Imen, cierro contigo, ronda de fuego, tu mensaje principal. Gracias. Son tres muy rápidos. Primero, que esta región no se olvide de la parte marina, que siempre Latinoamérica está un poco de espalda al mar, pero por favor que no se olviden. Segundo, es importante pensar en el proceso antes de comenzar y que sea multidisciplinario. Y el tercero, que vamos a tener muchas preguntas para las que no hay respuestas claras y que está bien, se hace camino al andar. Muchísimas gracias, Imen. Y yo veo un comentario aquí de Carmen, si no me equivoco, que habla que los OMECs pueden ser, son esperanza. Yo tengo una frase, al menos que yo utilizo mucho en México, que yo considero que las áreas protegidas y ahora también los OMECs son sin lugar a dudas faros de esperanza en un territorio de incertidumbre. Repito, enviaremos todo el material a los que se han registrado con su correo electrónico. En nombre de todos los panelistas y organizadores del evento, queremos y quiero darles las gracias a todos por haber participado. Recordar que los OMEC son, y decimos mucho desde México, son piezas de un gran rompecabezas hacia la sostenibilidad que necesitamos avanzar, ¿no? La experiencia ha demostrado que no es suficiente establecer metas únicamente para el sector ambiental y de un solo tipo de gobernanza, sino que es necesario identificar y coordinar esfuerzos nacionales, internacionales y subnacionales para avanzar en el cumplimiento de los compromisos ante el Convenio sobre Diversidad Biológica. Es importante sentar en la mesa a otros actores y herramientas relacionadas con la protección de la biodiversidad desde una perspectiva multisectorial y multinivel. Recordar caso por caso, paso a paso. Muchas gracias a todos por participar. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego y estén pendientes. Chao.